Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y este es mi canal Mary's Home, donde hago vídeos de motivación de limpieza y decoración del hogar. Así que si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis suscribiros para no perderos ningún vídeo. En el vídeo de hoy os traigo 10 artículos de Amazon que debes tener, sí o sí. Ya sabéis que en este tipo de vídeos os enseño artículos que tengo en casa, que yo misma he comprado, que estoy muy contenta con cada uno de ellos y por eso os los recomiendo en este tipo de vídeos. Os voy a dejar el enlace de cada uno de ellos en la cajita de descripción por si os interesa alguno, así que poneros cómodos, prepararos un café o lo que queráis, que empezamos. Bueno, pues el primer artículo que os quiero enseñar no puede ser otro que este planificador, porque lo he diseñado yo y lo podéis encontrar en Amazon. Es un cuaderno muy completo con plantillas para rellenar en el que vais a encontrar listas mensuales, listas estacionales, listas de planificación semanal, de limpieza por habitación, de menú semanal y lista de la compra y además otros apartados muy especiales como de cuidado personal y listas de gratitud. También tenéis todas las listas rellenadas por mí para que tengáis un ejemplo y una guía para hacer vuestra propia planificación. Y el cuaderno está lleno de dibujos en blanco y negro que podéis colorear. También he incluido un apartado de recetas de los mejores limpiadores caseros para el hogar y consejos para cuando no tienes ganas de limpiar y no sabes por dónde empezar. Así que creo que puede ser una herramienta muy útil para organizar tu hogar y tu vida. Y sobre todo de cuidar de nosotros mismos y practicar la gratitud, ya que es algo muy importante para nuestra mente. El siguiente artículo que os quiero enseñar es este fantástico espumador de leche. Este espumador produce una deliciosa espuma de leche cremosa y abundante para tu café, tu chocolate caliente o lo que tú quieras. Como podéis ver, dentro tiene dos marquitas para saber el máximo de leche que podemos añadir según la función, porque tiene 4 funciones: espuma caliente espesa, espuma caliente espumosa, leche caliente y espuma fría. Voy a añadir leche hasta la primera marquita, que es para la función de espuma caliente espumosa, que es la que más me gusta y la que siempre suelo utilizar. Colocamos el espumador en su base, que está conectada a la corriente, y apretamos el botón hasta seleccionar la función que queremos. Os voy a dejar un vídeo con sonido para que veáis lo silencioso que es. Además, ocupa muy poquito espacio y mirad lo bien que queda en la cocina. Es bastante rápido, en unos 2 minutos o menos ya tenemos nuestra espuma lista y mirad qué espuma. Bueno, vais a ver, ahora la voy a poner en un vaso y me voy a preparar un café para que veáis la calidad de esta espuma. Esto es como prepararte cada día en tu casa un café de cafetería. Yo estoy encantada con este espumador y lo recomiendo al 100%. También lo tenéis en color negro. Esto de aquí es un cortador de frutas y verduras y también sirve para cortar los huevos duros. Las cuchillas están hechas de acero inoxidable y vienen en un pack de 3 de diferentes colores. Vamos a hacer la prueba con unas fresas y vais a ver lo bien que quedan y lo fácil que es cortarlas. Además quedan todas del mismo grosor y es mucho más seguro que el cuchillo porque hay menos riesgo de cortarse. Con esto podemos cortar las frutas y verduras que queramos. También os voy a hacer una demostración con huevos duros para que veáis lo fácil que es. Si quieres prepararte un plato de pasta sin utilizar el fuego y sin ensuciar ninguna olla, este artículo es para ti. Es un recipiente para cocinar pasta al microondas en tan solo 10 minutos de una forma súper fácil. Dentro de la caja hay un pequeño libro de instrucciones donde te indican la cantidad de agua y el tiempo de cocción según las raciones y la pasta que vayas a utilizar. En este caso voy a utilizar 120 gramos de macarrones y 300 mililitros de agua. Así que voy a introducir los macarrones ya pesados dentro del recipiente y también los 300 mililitros de agua. Ponemos la tapa y lo llevamos al microondas a calentar durante 10 minutos.
Pasado este tiempo retiramos el recipiente del microondas con mucho cuidado de no quemarnos porque está muy caliente y utilizamos la propia tapa como escurridor que, como veis, tiene agujeros. Y nuestra pasta ya está lista, vais a ver que queda perfecta. Ahora solo tendríamos que ponerla en un plato o la podríamos comer aquí mismo añadiéndole alguna salsa o lo que queramos. Y así no ensuciamos nada más que este recipiente, que además se puede meter en el lavavajillas, así que es maravilloso. Esta es la mejor cubitera para hielo que vais a tener. Incluye el recipiente de plástico con la tapa, la pala para recoger los hielos, las pinzas y 2 cubiteras de silicona apilables. Lo que más me gusta de esta cubitera es la facilidad con la que caen los hielos. Solo tenemos que poner la bandeja mirando hacia abajo e ir apretando con los dedos sin hacer nada de fuerza porque como es de silicona, los hielos caen solos. También podemos utilizar la tapa que, como habéis visto, lleva pinchos y bueno, apretar hacia abajo y prácticamente caen todos de una sola vez. Si os queda algún hielo que no ha caído, simplemente apretamos con el dedo y listo. He tenido otras cubiteras que prometían esto, pero después a la hora de la verdad no caían los hielos de ninguna manera, así que después de mucho probar y de comprar cubiteras diferentes os puedo decir que esta es la mejor que he tenido. Y otra cosa que me gusta mucho es que los hielos son pequeños y caben en cualquier vaso. Esto de aquí es un protector para no quemarte con la rejilla del horno. Como veis, lleva una ranura para poderlo colocar en la rejilla y en cada paquete vienen 4 unidades. Como veis, la colocación es muy sencilla y al ser de color negro queda muy discreto. Yo este tipo de protectores los había visto de color rojo y sinceramente no me acababan de gustar porque llamaban demasiado la atención. Creo que es un artículo muy útil para protegernos de posibles quemaduras al acercarnos a la rejilla. Si como a mí no te gusta planchar, necesitas esta plancha vertical. Muchas veces en mis vídeos de limpieza me preguntáis cuándo plancho y es que aquí en casa no planchamos. Cuando tenemos que ponernos alguna prenda que está arrugada, utilizamos esto. Su funcionamiento es muy sencillo. Extraemos el depósito de agua, abrimos el tapón y lo llenamos de agua. Pero muy importante, no debemos sobrepasar la marquita de máximo. Cuando ya hemos llenado el depósito, lo volvemos a colocar, enchufamos la plancha a la corriente y esperamos a que se caliente. La verdad es que es muy rápida de calentar, no tarda prácticamente nada y aquí tengo una camiseta bien arrugada para haceros la demostración. A mí me va muy bien poner la prenda en una percha y colgarla en algún sitio. Como veis, le damos unas cuantas pasadas tirando vapor y las arrugas se van como por arte de magia. Y aquí tenemos el resultado. Es posible que quede alguna manchita de agua, pero se seca en el momento y no queda ni rastro. Esto es una lamparita de lectura para poder leer por la noche sin molestar a nadie. Como podéis ver, es muy flexible y tiene una pinza para poder engancharla al libro. Tiene 3 modos de luz y se carga por USB. Y para encenderla solo tenemos que pulsar este botón. Esta lamparita fue mi gran aliada durante los años en los que estudié farmacia porque trabajaba por la mañana, iba a clases por la tarde y tenía que estudiar por la noche. Así que para no molestar a mi marido mientras estudiaba, siempre la utilizaba. Y la verdad es que la sigo utilizando porque me encanta leer por la noche y es una buena forma de no molestar si vives con otras personas. Como veis, alumbra muchísimo y además puedes cambiar los modos de luz a una luz más cálida o más fría según tu preferencia. El siguiente artículo que os quiero enseñar es este cepillo de limpieza con mango rellenable. El mango lleva una rosca que se abre para poder rellenarlo con el detergente y tiene un botón que al presionarlo suelta un chorrito de jabón. Viene con 2 cabezales diferentes, este que es tipo esponja, que además viene con 2 recambios más. Como habéis visto, es muy fácil de poner y de sacar, y después también viene con este cabezal de cerdas. Hace tiempo tuve otro cepillo de este estilo, pero no tenía el botón para dispensar el jabón.
y la verdad es que estaba todo el tiempo perdiendo jabón, era muy incómodo de utilizar y al final pues se me acabó rompiendo y por eso compré este y la diferencia es muy notable. La verdad es que con este estoy encantada. Además, otra cosa que me gusta mucho es que tiene el mango con trozos transparentes para que podamos ver cuánto detergente nos queda. Además, la esponja va con velcro, así que es mucho más fácil enjuagarla y eliminar los restos de jabón. Y el último artículo que os quiero enseñar en este vídeo es esta mini gofrera que es muy pequeña y ocupa muy poquito espacio. Hace mucho tiempo que la tengo y la utilizo un montón, solo tenemos que enchufarla a la corriente y esperar a que se caliente. Es bastante rápido, tarda muy poquito y aunque las placas tienen un revestimiento antiadherente para que nuestra masa no se pegue, yo recomiendo engrasar un poquito las placas con un poco de aceite o mantequilla. Ahora solo tenemos que añadir un poquito de la masa en la gofrera, cerrar la tapa y esperar a que estén listos. Tardan 1 o 2 minutos como mucho y mirad lo perfectos que quedan. Y lo mejor de esta gofrera es que es tan pequeña que ocupa muy poquito espacio y la podemos guardar en cualquier sitio. Aquí os dejo las medidas para que lo veáis. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que las cositas que os he enseñado os hayan parecido interesantes. Contadme en comentarios qué os ha parecido, cuál os ha gustado más, si tenéis alguna de ellas en casa y si tenéis alguna otra recomendación de otros productos que no hayan salido en este vídeo, pues también os agradeceré mucho que lo dejéis en comentarios. Antes de irme os dejo por aquí mi Instagram por si queréis seguirme por allí también para no perderos nada de mi día a día. Sobre todo, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejarme vuestro like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.